Y vi otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa este mensaje? La hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo un tiempo de agitación en este planeta. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, disturbios, ira. ¿Es este mensaje relevante para nuestro tiempo? ¿Cómo encaja en la situación actual? Hablemos de ello. Qué historia tan asombrosa cuando Juan se sentó en la isla de Patmos y miró por encima de ese terreno escarpado. Y nosotros estamos aquí en una zona similar, con un terreno escarpado. Y recibió esta visión y los pensamientos que debe haber pasado por su mente como ciclo del ciclo de eventos históricos continuos se presentaban ante sus ojos y que culminaban en este gran conflicto final entre el bien y el mal. Y si retrocedemos desde Apocalipsis 14 y miramos Apocalipsis el capítulo 13 y el capítulo 12 de Apocalipsis y el capítulo 11 de Apocalipsis, donde se describe este gran clímax de la historia. Y tienes todas estas bestias que surgen de los pozos sin fondo, que surgen del mar, que surge de la tierra, y lo relacionas con Daniel, donde Daniel define las bestias como reinos, y donde se mencionan 4 bestias en el libro de Daniel capítulo 7. Y estas bestias tienen 7 cabezas, porque la primera bestia que ve es Babilonia, que tiene una cabeza, y luego vas a la era Medio-Persia, donde el oso levantado en uno de sus lados tiene una cabeza, y luego se pasa a la era griega con esta bestia tipo leopardo, que tiene 4 cabezas, porque el imperio griego se dividió en 4 después de la muerte de Alejandro el Grande, gobernado por sus 4 más prominentes generales. Y luego se pasa a la bestia terrible que tenía 10 cuernos y una cabeza.
Y se encuentra esta bestia conglomerada en el capítulo 13 de Apocalipsis, donde tienes una bestia que surge del mar y que tiene 7 cabezas, que es el número de las cabezas que se encuentra en el capítulo 7 de Daniel. La primera tenía una, la siguiente tenía una, la siguiente tenía 4, la siguiente tenía una, un total de 7 y los 10 cuernos. Así que aquí tienes una bestia conglomerada y te dice algo sobre este poder final, que se enfrentaría a la verdad de Dios, del Evangelio eterno. Este poder final, que era un sistema político que tenía componentes babilónicos, hablaba con boca de león, tenía componentes medo-persas, se puso en los pies de Medo-Persia porque tenía pies de oso. Los reformadores identificaron el sistema como Roma. Viendo que tenía componentes babilónicos en su religión, los aspectos de adoración a la madre y al niño, que era parte de la gran Semiramis y su hijo Tamuz. Historia de la era babilónica. Y luego tuvo el Medo-Persa, Mitraísmo, el gran sistema de adoración del sol con su estructura y cómo fue construida para que se pare sobre estos pies el Matreya, que eran parte del sistema de culto de adoración del sistema romano. Fue incorporado a este sistema. Y luego el cuerpo fue de un leopardo, que es el componente griego, la filosofía griega, la filosofía de la ley natural, en lugar de la filosofía de la moral que se obtiene de la Biblia. Todos estos componentes están en oposición a lo que la Biblia enseña sobre la salvación en Cristo y solo en Cristo. Y luego tenías los 10 cuernos, que eran los que estaban en la cuarta bestia, que es el elemento romano, y había coronas en los cuernos, y así que Roma gobernó sobre las porciones rotas del imperio romano, los estados europeos, las naciones bárbaras, y tenía una corona sobre ella. Eran prominentes, así como el cuerno pequeño era más robusto que sus compañeros y gobernaba sobre sus compatriotas. Y este poder blasfemo, que el cuerno pequeño también reflejaba, también era blasfemo. Este poder perseguidor que persiguió a los santos y borrarlos nos lleva de vuelta a la historia de los valdenses, que eran cristianos que guardaban el sábado, que tenían como principio la palabra de Dios, y fueron despiadadamente masacrados en esos valles del Piedemonte, los obergencianos y la destrucción posterior del movimiento reformado, donde se tenía a los hugonotes borrados en Francia o los holandeses escapando en masa y yendo al sur de África para colonizar esa región. Todos esos cristianos que abandonaron el entorno europeo y se fueron a los confines del Nuevo Mundo, a los Estados Unidos, a América, América del Norte, Australia, a Nueva Zelanda, y así el protestantismo escapó de este poder perseguidor. Leemos la historia en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y es sorprendente, porque allí en el capítulo 12 tenemos este conflicto entre el dragón, que es el diablo, y sus representantes, y la semilla, que es Cristo, de la mujer, que es su iglesia, de la que saldría, en la que se nutriría bajo esta influencia persecutoria. Y el dragón que se enfrenta a este hijo varón, que nacería y que sería llevado al cielo. Y esta mujer que representa la iglesia, que predicaría el evangelio de la salvación, sería perseguida sin piedad. Y hay un periodo de tiempo, 1260 días, o 3 años y medio, o 42 meses. Y este marco de tiempo viene una y otra vez,
Y los reformadores aplicaron el principio del día por año. Tomarás un día por un año, como dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Y si se toma este principio, entonces 1260 días se convierten en 1260 años. Y si lo aplicas al papado, ellos se elevaron en su estatura política y tomó el poder político en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador romano dio este poder al papado. Y gobernaron durante 1260 años como entidad política y como iglesia, como una unión básica entre el oficio de la iglesia y el arte de gobernar. Y en 1798, cuando ese reloj profético dio la hora, el general francés Berthier entró en Roma, capturó al Papa y lo llevó al exilio. Disolvió el poder estatal de la Iglesia romana y la Italia moderna nació. Pero la Biblia dice que este poder político volvería a aparecer, y así esta bestia, esta entidad política, había recibido una herida mortal que había desaparecido de la historia como una entidad política, no como una iglesia. Pero en 1798, cuando se le quitó, la historia registra que unos años después, en 1929, este poder le fue devuelto, y así revive como una bestia. Es como una falsificación de Cristo. Cristo también recibió la herida mortal y murió y resucitó. Así que aquí hay un hijo falso que muere y resucita y recibe su poder estatal de vuelta. Y entonces se dice que el mundo entero se maravilló tras la bestia. En otras palabras, alcanzó su mentalidad. Y esa mentalidad era una que ha existido desde el inicio del pecado. Es la mentalidad de Caín. Traeré mis propias obras para satisfacer las exigencias de mi salvación. Y así, el capítulo 12 de Apocalipsis describe este conflicto entre estas dos fuerzas, el dragón y sus fuerzas, y la semilla de la mujer, Cristo, y sus fuerzas. Y vemos que la bestia de Apocalipsis 13 recibe su poder del dragón. Y así esta guerra, que se describe en el capítulo de Apocalipsis 12, eventualmente se desvanece después de los 1260 años, pero el Evangelio de Dios es un Evangelio eterno, no puede desvanecerse y por eso tiene que ser revivido. Y en un momento determinado de la historia, al final del periodo de 1260 años, un nuevo movimiento comienza a restaurar lo que ha sido destruido por este conflicto. Y leemos en Apocalipsis el capítulo 12, versículo 17. Y el dragón se enfureció con la mujer, que es la iglesia de Dios, y fue a hacer la guerra con el remanente de su semilla. Lo que queda después de los 1260 años de persecución. Y luego identifica una característica de este pueblo que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio más tarde es identificado como el don de profecía. Fascinante introducción. Ahora, ¿qué mensaje traería esta última mujer? Esta mujer que guarda los mandamientos de Dios. ¿Y qué tiene esto que ver con el Evangelio eterno? Así que si volvemos a este mensaje final del capítulo 14 Apocalipsis, donde dice, y vi a otro ángel volar en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Así que aquí tenemos un mensaje universal. No es un mensaje aislado, no es un mensaje solo para el cristianismo, es un mensaje para la humanidad. ¿Qué significa este Evangelio eterno? Como ya hemos explicado, el Evangelio eterno es la salvación en Cristo, solo por la fe. Ese es el Evangelio eterno. Pero también involucra el tema de la expiación. Esta hermosa palabra acuñada por William Tyndale, expiación. Ser restaurado en la relación con Dios, ser uno de nuevo con Dios. Los reformadores se dieron cuenta que la expiación que tuvo lugar fue el precio que se pagó por el pecado. Y la paga del pecado, la Biblia nos dice, es la muerte. En otras palabras, la pena por la transgresión de los principios de Dios que gobiernan su universo es la muerte. O de lo contrario, tendrías la perpetuación del conflicto eterno. Y por eso, esa pena es exigida por la justicia. ¿Cómo podría este Dios de la justicia al mismo tiempo ser un Dios de la gracia y del perdón? Bueno, Dios no tomó el tema del pecado a la ligera. Estaba preparado para soportar las consecuencias Él mismo. Y así, Cristo tomando la forma de la humanidad, convirtiéndose en un ser humano, ocupó el lugar que Adán había dejado vacante. Se convirtió en el segundo Adán. Y como la humanidad en su conjunto ya estaba en Cristo, antes de que Él les hablara para que existieran, podría estar a la cabeza como Adán estaba a la cabeza de la humanidad, pero en la más alta capacidad del Dios hecho hombre. Y en su forma humana pudo morir siendo plenamente Dios. Pagó la pena en humanidad. Y por su sangre, que tiene la vida en sí misma, estamos a salvo. Esa es la expiación. Pero las principales religiones del mundo niegan la expiación. El Islam niega la expiación y afirma que Cristo nunca murió. Solo se apareció a los que le crucificaron como si hubiera muerto, que podría haber muerto, pero afirman que no murió y que este evangelio de la expiación salvado por la sangre del Cordero no es relevante, porque Dios podría tratar con nosotros igual que como con cualquier otra persona. Estamos lo suficientemente exaltados como para poder trabajar y realizar lo que Dios requiere. No hay necesidad de una expiación. El catolicismo enseña exactamente lo mismo. El catolicismo niega tan ciertamente la expiación como lo hace el Islam o cualquiera de las otras grandes religiones en este planeta. Ves que enseñan que no es por la sangre que usted se salva, sino por sus buenas obras. Pero en este tesoro que ellos llaman el tesoro del mérito, no solo colocan las buenas obras de Jesucristo, sino que colocan las buenas obras de María, colocan las buenas obras de todos los santos, y el papado tiene acceso a este tesoro de mérito y puede aplicarlo en forma de indulgencia para aliviar la pena de los pecados ya perdonados. Así que si tienes que seguir pagando por los pecados que ya han sido perdonados, entonces tienes que tener un lugar especial donde esta pena se ejecuta. Y aquí es donde lo inventan, porque no aparece en la Biblia. El purgatorio. Una indulgencia es, por lo tanto, la renuncia a la pena por pecados ya perdonados, y por la toma de este mérito de los santos y de María y Jesús.
pueden pagar por esa pena y aliviarla. Por lo que el que hace el alivio es el sucesor de Pedro y no Cristo, porque Cristo le dio esta tarea a la Iglesia. Así que el Dios de la gracia en el pensamiento católico se convierte en el Papa. Y la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo por lo cual puede ser salvado, que no sea el nombre de Cristo Jesús. No hay salvación fuera de Él, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y aquí hay todo un sistema que incorpora tantos componentes, tantas personas que supuestamente eran buenas personas, cuando la Biblia dice que no hay nadie bueno, nadie. Tenemos una naturaleza caída, no hay nada que podamos aportar a nuestra salvación. La salvación está totalmente fuera de nosotros. Este conflicto se ha librado desde el principio y llegará a su clímax al final de los tiempos. Así que este Evangelio eterno, que solo podemos apropiarnos la salvación por medio de la fe, porque la fe es la sustancia, la realidad, por así decirlo, de lo que se espera, la evidencia de las cosas no vistas. Este Evangelio eterno debe ser predicado de nuevo. Ahora, si fue predicado en Abel, y si fue predicado en el sistema judío del santuario, porque allí no se te perdonaba por guardar los mandamientos, se te perdonaba trayendo un cordero, poniendo las manos sobre el cordero, confesando tus pecados sobre la cabeza del cordero, y el cordero inocente murió en nombre de tu pecado, señalando al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sí, allí fue. Y luego fue redescubierto por los reformadores y predicaron que la salvación es solo por la fe. Entró en conflicto con Roma, porque Roma enseñaba que uno se salvaba por sus obras, que las obras de tus manos, como Caín había hecho, eran tu medio de salvación. Y así en el Concilio de Trento declararon un anatema si creías que te salvabas solo por la fe. Así que todos estos canones que fueron expuestos en el Concilio de Trento trataron con este tema, y este conflicto se desató. Y la sangre de los santos fluyó. Millones y millones de personas murieron en la Inquisición, las persecuciones y las guerras que tuvieron lugar por esta pequeña palabra, solo por la fe. Los reformadores finalmente, habiéndose disipado por el mundo en las zonas no ocupadas y habiendo encontrado la medida de la paz, ¿ellos se rendirían en este tema? Pues a medida que pasara el tiempo, el proceso de ecumenismo comenzó, y la primera organización ecuménica multiconfesional fue fundada en el año 1844. Y esa era la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era un movimiento interconfesional. Desde ese humilde comienzo, el proceso de reunificación de lo que se había separado en la Reforma comenzó. Y así el compromiso del compromiso fue traído. Finalmente, en 1999, en el lugar exacto donde Martín Lutero clavó sus tesis, en la fecha exacta, el 31 de octubre, los luteranos y los católicos firmaron la Declaración sobre la Justificación. Y este documento está tan cuidadosamente redactado que cualquiera que lo lea pensará que tiene los atributos de la Escritura, cuando un hecho real, oculto en la redacción muy engañosa, tiene los atributos de Roma.
porque dicen, juntos confesamos que por la sola gracia, por las obras salvadoras de Cristo, somos aceptados por Cristo y justificados. También trae el tema del bautismo. Habiendo recibido esta justificación en el bautismo, que no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Tienes que apropiarte de ella por la fe, y entonces por la gracia sola. No es lo mismo que solo por la fe, porque en el pensamiento católico romano, la gracia es en realidad dispensada por la sucesión apostólica. Cuando emiten una indulgencia, como lo hizo el Papa Francisco, cuando emitió una indulgencia para cualquiera que siguiera sus tweets. Es así que solo los que tienen un teléfono móvil en estos días puedan recibir esta gracia de la renuncia al castigo que les corresponde por los pecados ya perdonados. Así que el tema de las indulgencias no ha cambiado. Parece que el protestantismo ha aceptado la definición falsa de la justificación. Y luego también dice que te salvas por sus obras de salvación. No dice por la sangre del Cordero, que es la esencia de la expiación. La Biblia dice, después de todo, que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Esto lleva a la caída de la cuestión de la ley y la gracia. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué no pudo simplemente con buenas obras expiar por el mal que ocurrió en el mundo? ¿Ves? La ley de Dios es la norma de la justicia. Es la norma y el principio de su gobierno. Y esa ley es eterna. Todos los reformadores estuvieron de acuerdo en que la ley es un fundamento eterno contra el pecado. Martín Lutero proclamó eso. Wesley lo proclamó. Todos los reformadores estaban al unísono en esa cuestión. La ley se mantiene. Si la ley se mantiene, entonces la pena por la transgresión también debe permanecer. Ahí está la justicia de Dios. ¿Cómo puede ser un Dios de gracia y un Dios de la justicia al mismo tiempo? La única forma en que podría hacerlo es poniéndose a la cabeza de la humanidad, Dios haciéndose hombre y pagando la pena en nombre del hombre caído. Aquí este Dios hombre en el que la humanidad estaba corporativamente presente, murió corporativamente por toda la humanidad para pagar la pena por el pecado. Y puedo apropiarme de este regalo, este precio que se pagó por la fe, no teniendo justicia propia. Puedo echar mano de la justicia de Cristo que me la imputa por la fe. Esa es la posición reformada.